Como comentaban al inicio, el tema de esta mañana se titula Arrepentidos de todo corazón. Y como el versículo dicta, pues vamos a tratar un poco el tema del arrepentimiento. Este tema que tal vez algunos no tengamos muchas cosas claras respecto a esto y que yo también ignoraba demasiadas cosas hasta que empecé a escudriñar un poco más y profundizar acerca de este tema y me di cuenta de cosas importantes y de ideas erróneas que como cristianos crecemos desde pequeños, porque inconscientemente se nos van inculcando cosas que repercuten en nuestra vida cristiana como adultos o como personas que estamos creciendo en el ámbito cristiano como hijos de Dios. Eh, Miren, tengo aquí cuatro ideas, cuatro puntos que tal vez consideramos en cuanto al arrepentimiento y que muchos de nosotros, pues, o ya sea que estemos de acuerdo o incluso haya quienes ya que no estén de acuerdo con esto, pero les digo, yo, la verdad, estaba muy de acuerdo con estos puntos y tenía grabado, o sea, estaba muy metido con las ideas que están aquí. Miren, el arrepentimiento es algo que nosotros producimos. Eso es algo que quizá muchos de nosotros pensamos, ¿no? O sea, el arrepentimiento es algo que yo mismo hago. Yo me arrepiento por mí mismo. Otra idea que quizá tenemos muy arraigada en nuestro ser es que primero nos arrepentimos y luego acudimos a Cristo, ¿no? Muchas veces creemos que tenemos que primero arrepentirnos para poder ir a Cristo, para poder estar en la presencia de Cristo. Ah, o también podemos creer que el arrepentimiento es una experiencia definitiva que ocurre una sola vez, ¿no? Esto va más implicado con el sentir una transformación en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas? Miren, yo me preguntaba mucho esto porque cuando uno nace siendo adventista o siendo cristiano desde pequeño, este, como que llega a un punto de su vida, a mí, a mí me ocurrió en el que decía yo, pues yo nunca he sentido una verdadera transformación en mi vida, no he sentido una convicción de, de una transformación, pues, de, hacia Cristo. No sentía como que algo hubiera impactado en mi vida tan profundamente como para sentir un arrepentimiento de esa magnitud. No como cuando sucede con personas que no crecen en la iglesia y que de repente en su vida pasa algo extraordinario, ¿no? Y sienten esa transformación, esa convicción de que han sido transformados por Cristo. Entonces, muchas veces creemos en esta idea. El arrepentimiento es una experiencia única que solo ocurre una sola vez. Y por último, un cuarto punto es que podemos ser perdonados sin arrepentirnos. Y siento que equivocadamente hay muchos quienes piensan así, que Dios nos perdona a todos sin importar nada, pero queda como incompleto esa idea, ¿no? Este, y ahorita vamos a descubrir eh, lo que es verdadero en cuanto al arrepentimiento, lo que es esencial en cuanto a este tema. Si usted estuvo de acuerdo o realmente sintió que alguno de estos puntos está en su ser, que lo ha pensado y que lo tiene muy arraigado de esa manera, pues espero que con esta reflexión podamos cambiar de estas ideas, porque sin duda alguna que esto, pensar de esta manera, nos impide acercarnos realmente a Dios. Bueno, mire, quiero comenzar también contando una experiencia precisamente del pastor que escuché hablar acerca del arrepentimiento. Así que es una experiencia pues ajena. Este pastor se encontraba, él cuenta que al terminar sus estudios y iba a empezar su ministerio, pues se encontraba en una situación muy incómoda porque él comenta que no estaba convertido y no sabía qué hacer para, para sentir esa conversión. Como les digo, no sé si alguna vez ustedes lo han sentido, pero yo en algún punto lo sentí de esa manera, ¿no? El crecer desde pequeño como cristiano, pues sentía que no había tenido una conversión. Entonces el pastor se encontraba en una situación similar
y se sentía que no estaba a salvo. Entonces, para un pastor que está empezando su ministerio, pues era algo alarmante, ¿no? Así que dice que en un verano, en una reunión de pastores, se acercó a uno de los pastores de mayor edad y decidió preguntarle, hacerle una pregunta muy interesante. Él le preguntó a ese pastor, ¿qué contesta usted cuando alguien le pregunta qué hacer para ser salvo? Haciendo un poco referencia a la historia del joven rico, ¿no? Pero este pastor, curiosamente, le respondió, le respondió que yo les digo que se arrepientan. Eso fue lo que contestó. Y entonces el pastor recién egresado le dice, y si le preguntan qué hacer para arrepentirse, ¿qué contestas? Entonces el otro pastor de mayor edad le dice, el arrepentimiento es sentir tristeza por los pecados y es apartarse de ellos. Entonces en su inquietud el pastor siguió cuestionando, pero ¿qué tenemos que hacer para apartarnos de los pecados? Hasta que el hombre, pues, hay que arrepentirse. Fue la respuesta y entendió. Entonces entendió y compartió esto con nosotros. Entonces el apartarse de los pecados es apartándose de los pecados y la forma de arrepentirse es arrepintiéndose. Es redundante, pero es exactamente como es, cómo funciona esto del arrepentimiento. Y miren, vamos a analizar un poquito esta idea que tengo aquí. El arrepentimiento consiste en sentir tristeza por el pecado y en alejarse de los pecados. Ojo, el arrepentimiento es un regalo, por lo tanto la tristeza por el pecado también es un regalo, como lo es igualmente la acción de alejarse de los pecados. Y vamos a analizar esta idea a profundidad. ¿Cómo que el arrepentimiento es un regalo y la tristeza es un regalo y la acción de alejarse de los pecados es un regalo? O sea, yo no tengo que hacer nada y exactamente el camino a Cristo en el capítulo 3 define el arrepentimiento de esta manera. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. Sin duda alguna, y el punto que tal vez muchos de nosotros no habíamos captado, como les dije, es que el arrepentimiento es un regalo. No es algo que nosotros podamos hacer, no es algo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos. Es algo que recibimos. Y creer en esto o tener esta idea de que el arrepentimiento es algo que a nosotros se nos da, es lo que va a generar una diferencia radical en nuestra forma de pensar. Mensajes Selectos Tomo no lo dice, el arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Así que cualquier tipo de arrepentimiento que nosotros tratemos de producir por nuestra propia cuenta, cualquier tipo de tristeza que nosotros queramos sentir por llevar una vida pecaminosa o por haber hecho algo malo, inevitablemente no nos servirá de nada. ¿Por qué? Porque eso no es algo que nosotros podamos hacer, es meramente un don de Dios mediante Cristo, es un regalo que solo Dios nos puede dar. Y sí es cierto, muchas veces al cometer equivocaciones podemos sentir tristeza, ¿no? De que hemos hecho algo mal o podemos sentirnos culpables, ¿no? Porque quizá nuestras acciones tengan consecuencias negativas, podemos lamentar resultados en nuestra vida, pero a menos que recibamos el arrepentimiento como regalo, que solo probemos de Dios, que solo proviene de nuestro Dios, a menos que lo aceptemos como regalo, entonces vamos a poder avanzar más allá de este punto de solamente sentir tristeza por, por alguna consecuencia en nuestra vida. Los voy a invitar a que abran en sus Biblias Juan 6:37 y quien lo tenga, por favor, me ayude a leerlo. Juan 6:37.
Quien sea que lo tenga y guste, me puede ayudar a leerlo. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo echo fuera. Ok, miren, la vida no se transforma con el fin de venir a Cristo. Acudimos a Él tal como somos y Él transforma nuestras vidas. ¿Ok? Eh, Dios dice en su palabra, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo echo fuera. Es decir, Dios no nos rechaza. Así tal y como Dios vamos al Señor, Él nos acepta. Pero ¿cómo es que hace esto? Ahora quiero invitar a los hermanos a que abran Romanos 2:4. Romanos 2:4. Igualmente, alguien que guste leerlo. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Gracias. Aquí está muy claro lo que estoy tratando de decirles. Si lo ponemos en otras palabras, un poco más sencillas, lo que está tratando de decir aquí la palabra de Dios es que el amor de Dios, su paciencia y generosidad, es la que nos guía al arrepentimiento. El amor de Dios es la que nos guía a nosotros a arrepentirnos. El sentir tristeza por el pecado o la tristeza por llevar una vida separada de Dios, esa tristeza puede venir únicamente de nuestro Dios. Es decir, que nosotros, así como el arrepentimiento, y así como he estado hablando otras veces acerca de la justicia, nosotros no podemos producir justicia, nosotros no podemos producir fe. Asimismo pasa con lo que es el arrepentimiento y la tristeza de nuestros pecados. Nosotros no podemos producir tales cosas por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Son cosas que solo Dios nos brinda y nos damos cuenta de eso porque cuando más nos acercamos a Dios y cuando más comprendemos de su amor hacia nosotros, entonces nos damos cuenta de la iniquidad del pecado y comprendemos que es mejor el amor a Jesús. Y comprendemos que es Él quien nos brinda el arrepentimiento y la tristeza de nuestro pecado. Ahora bien, nosotros, uno de los puntos que les comenté al principio es que muchas veces creemos que necesitamos arrepentirnos para poder acudir a Cristo. Pero como acabamos de leer en Juan 6:37, el Señor nos acepta tal y como somos, tal y en nuestra situación en la que estamos. Miren, hace unos años, cuando estaba estudiando todavía ahí en Durango, hacía mucho tiempo que no hablaba con una amiga que había tenido en la preparatoria. Nos habíamos llevado muy bien durante los años de prepa y cuando salimos ya no supimos nada ni uno ni del otro, hasta que un día me escribió un mensaje y comenzamos a platicar y me empezó a contar eh, un poco de su vida. Ya no sabía nada de ella y me empezó a platicar algunos problemas que había tenido. Esa persona que había quedado embarazada no estaba casada y su pareja la trataba muy mal, entonces estaba en una situación pues algo complicada y me había escrito porque quería que yo orara por ella. Este, Me habló y me dijo, no, Gerson, me gustaría que oraras por mí porque estoy pasando por una situación difícil. Y entonces platicando sobre esas cosas, yo le dije, oye, pero tú puedes también acercarte a Dios en oración y puedes entregarle tu vida a Él, así como estás. Ora a Él y Él te va a escuchar. Entonces ella, tal vez por las decisiones que había tomado, se sentía tan culpable y tan indigna de eso que me dijo, no, es que yo necesito primero cambiar mi vida para poder acercarme a Jesús. Yo necesito primero
hacer un cambio. ¿Y cuántas veces de nosotros o cuántas personas no conocemos que se encuentran en esa situación, ¿no? Que piensan que necesitan arrepentirse de su vida, necesitan transformarse primero para poder llegar a Jesús, para poder acercarse. Elena de White lo dice de la siguiente manera, en el camino a Cristo dice, precisamente en este punto es donde muchos hierran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepare para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, el pecador ha de perecer, ha de esperar hasta que se haya arrepentido. ¿Debe hacerse el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? ¿Cuántas personas no se alejan de la iglesia, no? ¿Cuántas personas que estuvieron y que se salieron y ya no quieren regresar porque piensan de esta manera? Porque muchos hierran al pensar que no podemos acudir a Cristo sin antes arrepentirnos primero. Em, el camino a Cristo continúa diciendo, tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón de Cristo. Les repito, hermanos, el arrepentimiento, y es que esta idea es la base principal de este tema. El arrepentimiento no es algo que nosotros realicemos, no es algo que nosotros podamos producir, ¿no? Es un regalo. Y para poder recibir un regalo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos cuando vamos a recibir un regalo? Pues vamos con aquella persona que nos está ofreciendo el regalo, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. ¿Cómo vamos a poder recibir este regalo que es el arrepentimiento? Acudiendo a Cristo. Esa es em, nuestra única tarea. Es ah, nuestra parte que tenemos que hacer para poder recibir el regalo. Simplemente es ir a Jesús, ir a Cristo, así tal cual como está nuestra vida, sin importar qué equivocaciones hayamos tenido, sin importar qué día con día nos levantamos e intentamos ah, llevar una vida cristiana mejor y no poder. No importa, Dios nos acepta así tal cual como estamos hoy, hoy en este momento. Hechos 3:19. Quiero invitarlos a que leamos juntos este versículo, Hechos 3:19. Y Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y aquí vamos a aclarar otro de los puntos que quizá teníamos en una idea equivocada. Y es que Dios nos da el arrepentimiento antes de concedernos el perdón. Dios nos perdona, Dios nos perdona por todo, pero Dios nos perdona si nos arrepentimos. Pero Dios es el que nos da el arrepentimiento antes de concedernos el perdón. Ah, caray, esto suena hasta un poco complicado de entender, ¿no? Pero no, el perdón como el arrepentimiento son un regalo de Dios. Son un don que solo el Señor nos puede brindar. Eh, Normalmente nos gusta que nos digan, por ejemplo, cuando vamos a hacer algo, nos gusta que nos digan paso a paso cómo hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a cocinar algo, cuando queremos hacer una comida, la receta nos dice paso a paso cómo ir preparando esos alimentos, ¿no? Y sin duda alguna que cuando se nos presenta algo como eso, nosotros
nos resulta más fácil. En este caso, pues preparar una comida, si tú no sabes cocinar, pero en la receta tienes paso por paso que ir haciendo, pues se te hace fácil de cierta manera. Y muchas veces, y yo hablo por mí porque este, siempre buscaba como una serie de pasos a seguir para llevar una vida cristiana pues saludable, pues en estrecha relación con Dios, ¿no? Y a veces, muchas veces somos muy metódicos en ese aspecto. Queremos que se nos diga paso por paso qué ir haciendo, qué sigue después, ahora qué tengo que hacer para estar bien con Dios. Pero no quiero que, este, que piensen que lo vamos a hacer de esta manera, porque la vida de cristiano no se basa en eso, en ir siguiendo pasos simplemente como algo metódico. Pero lo voy a hacer aquí solo para para analizar estos puntos importantes. Y esto no significa que es tal cual como se deben de seguir, ¿ok? Eh, Voy a mencionar cuatro pasos para ir analizando las cosas por separado y poder comprenderlas mejor. Miren, el primer paso que nos conduce hacia Cristo, como ya vimos hace un rato, es eh, desear tener una vida mejor, ¿no? El desear cambiar nuestra vida. Nos encontramos en una situación complicada en nuestras vidas, nos encontramos em, desesperados tal vez porque queremos hacerlo mejor y no podemos, ¿no? Entonces se produce un deseo de cambiar, un deseo de mejorar. Y luego, como segundo paso, llegamos a conocer en qué consiste ese cambio, esa transformación. Y comprendemos que para poder cambiar nuestra situación debemos arrepentirnos. En tercer lugar, ya comprendimos en qué consiste nuestro deseo de cambiar y ahora aceptamos que estamos en una situación pues de pecado, ¿no? Aceptamos que nuestra vida no está bien con Dios, necesitamos arrepentirnos y queremos hacer el cambio. Y como cuarto paso, nos damos cuenta que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, es ahí donde entra el regalo de Dios del arrepentimiento. Nosotros nos damos cuenta que no podemos hacerlo solos, no podemos rendirnos por nuestra propia cuenta y es cuando Dios nos brinda el arrepentimiento, cuando nos regala la tristeza de nuestra vida pecaminosa y es ahí cuando nos perdona. Dios no espera que nos arrepintamos antes de venir a Cristo. De hecho, nos resultaría imposible hacerlo. Primero acudimos a Cristo y entonces Él nos concede el arrepentimiento. Miren, los judíos eh, en aquel tiempo tenían la idea totalmente equivocada. Palabras de vida del gran maestro lo señala. Dice, los judíos enseñaban que antes que se extendiera el amor de Dios al pecador, éste debía arrepentirse. A su modo de ver, el arrepentimiento es una obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. Y este fue el pensamiento que indujo a los fariseos a exclamar con asombro e ira, este los pecadores reciben. De acuerdo con sus ideas, no debía permitir que se le acercaran sino los que se habían arrepentido. Pero en la parábola de la oveja perdida, Cristo enseña que la salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Y aquí está. En esta última parte está la idea y está resumido todo este tema. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Es decir, al nosotros acudir a Cristo, así como estamos, nos damos cuenta de cuánto Él nos ha amado, cuánto Él nos ama y nos seguirá amando. Y es ese amor el que va a producir ese arrepentimiento. Es ese amor el que nos va
a regalar el arrepentimiento que proviene de Dios. Si creemos que debemos de trabajar, que debemos de esforzarnos por obtener justicia o fe o entrega o arrepentimiento o incluso la obediencia o cualquier otro de los dones que Dios nos da, entonces corremos el riesgo de nunca acudir a Cristo. Si nosotros creemos que con nuestras fuerzas, con nuestras propias fuerzas podemos lograr eso, vamos a correr ese riesgo de que nunca vamos a sentir la necesidad de acudir a Cristo. Y como dijimos, la única forma de que esos regalos se nos otorguen es acudiendo a Cristo, ¿no? Miren, lo que es, eh, lo que hemos estado hablando ahora, que es la tristeza por el pecado, el arrepentimiento y el perdón, normalmente suceden casi al mismo tiempo. No es como que, primero debo arrepentirme y luego, ¿qué sigue? Debo de sentir la tristeza porque he hecho mal y ahora sí el Señor me va a perdonar. Ok, estas cosas suceden casi al mismo tiempo. El Señor te concede el arrepentimiento. Tú sientes la tristeza porque has visto que Dios te ama y que has hecho mal y que has ofendido a Dios y no a nadie más. Entonces el Señor inmediatamente te perdona. Y ahorita vamos a hablar acerca, acerca de la tristeza. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios 7:10 y le voy a pedir a alguien, quien sea, quien lo tenga, que le dé lectura. Segunda de Corintios 7:10. Dice así, porque la tristeza piadosa produce un arrepentimiento saludable, que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gracias. Ok, si se dan cuenta, aquí la Biblia nos está hablando de dos tipos de tristeza, ¿no? Menciona una tristeza, decía en la versión de Isaí, saludable, una tristeza que proviene de Dios. Y menciona una tristeza que es del mundo. La tristeza mundana es un mero lamento por haber quebrantado la ley y haber sido sorprendido. Pero la tristeza divina es la convicción de haber quebrantado un corazón y haber herido a nuestro mejor amigo. ¿Cuántas, alguna vez, bueno, a mí nunca me ha pasado, pero quizás algunos de ustedes sí, que lo hayan detenido en su automóvil, quizá por haber manejado a una velocidad excesiva o por algún otro tipo de infracción? Entonces, cuando eso pasa, sin duda uno siente, pues se lamenta, ¿no? Se lamenta decir, sí, ¿por qué iba tan rápido? O sí, por qué no hice esto? Pero ¿por qué se sintió triste realmente? Porque si te ha pasado, ¿por qué te sentiste triste realmente? Porque te detuvo el policía y te infraccionó, o realmente te sentiste triste porque ibas manejando rápido o por cualquier otra cosa que haya sucedido. Ah, quizás los que son padres alguna vez lo hicieron y los que los que somos hijos alguna vez los padres nos dijeron, cuando estábamos niños, y hacíamos mal a alguien, luego venía nuestro papá, no, hey, pídele perdón, por qué le hiciste eso? ¿Por qué le quitaste eso? ¿Por qué le pegaste, no? Y entonces van y nos regañan, pídele perdón. Y pues el niño se lamenta, ¿no? Y ya le dice, pues perdóname, pero realmente, sintió un perdón hacia él por lo que hizo o porque los padres le obligaron a hacerlo. Esta es la situación
Y esto es lo que pasa con estos dos tipos de tristezas. La tristeza mundana es un mero lamento por haber quebrantado la ley y haber sido sorprendidos. Pero la tristeza divina es la convicción de haber quebrantado un corazón y haber herido a nuestro mejor amigo. Estas dos clases de tristeza, que es la tristeza que es según de Dios, según 2 de Corintios 7:10, y la tristeza del mundo. La tristeza que es según de Dios tiene que ver con una relación. La tristeza que es según de Dios es esencial, pero la tristeza del mundo no vale nada. Esta es la diferencia entre una tristeza y otra, la que proviene de Dios y la que proviene del mundo. En la Biblia se nos presentan historias de personas que experimentaron tristezas, estos dos tipos de tristeza. Por ejemplo, Judas experimentó la tristeza del mundo. Él lamentó el haber sido descubierto cuando se dio cuenta que, eh, que Jesús, pues, al final no se iba a liberar cuando lo había entregado y que finalmente se sintió culpable por lo que había hecho, pero no por haber lastimado o no por haber herido de esa manera a su maestro, sino porque ahora lo habían descubierto, que lo había traicionado, se sentía culpable. Entonces él experimentó esa tristeza del mundo. Y es que uno de los rasgos más típicos de sentir esta tristeza del mundo es que esta tristeza surge hasta cuando somos sorprendidos con las manos en la masa. Cuando alguien nos sorprende haciendo algo que no está bien, entonces sentimos culpa y nos entristecemos por lo que hemos hecho. Pero es hasta que alguien nos descubre. Miren, Caín también lo experimentó después de matar a su hermano y cuando Jesús le preguntó que dónde estaba, hasta incluso trató de evadirlo, ¿no? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y entonces fue ahí cuando sintió la culpa, la tristeza, porque ya habían descubierto su acto pecaminoso. Sin embargo, por otra parte, el arrepentimiento que es según de Dios, la naturaleza de esta tristeza es totalmente diferente. Consiste en sentirnos tristes porque le hemos producido dolor a alguien a quien amamos. Am, Quiero pedirle a alguien que guste que nos pueda leer este fragmento del deseado de todas las gentes. Y aquí nos va a explicar más acerca de esto que estoy hablando. El de la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Dice, a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Gracias. Eh, la idea de esto es que consideremos lo siguiente. Otra de las razones por las cuales el arrepentimiento se tiene que producir como resultado de acudir a Cristo como un regalo de Dios es que nosotros no podemos sentir tristeza por haberle producido dolor a alguien a quien decimos amar cuando en realidad no amamos a esa persona. Es decir, cuando vamos creciendo en nuestra vida cristiana, pues vamos comprendiendo eh, o vamos madurando en el sentido de que vemos a las personas como nuestros prójimos, ¿no?
O bueno, al menos ese debería ser eh, el madurar en la vida cristiana, el reconocer a las demás personas como nuestros prójimos y aprender a amar a esas personas más allá de nuestro círculo de amigos con los que estamos más íntimamente relacionados. Sin embargo, es cierto que cuanto más queremos a una persona y la lastimamos, más se quebranta nuestro corazón, ¿no? Cuando sabemos que hemos hecho algo mal por ello. Y es allí, esa es eh, el verdadero arrepentimiento, la verdadera tristeza que viene de Jesús. Esa tristeza que viene de Dios es aquella cuando nosotros nos arrepentimos sin ni siquiera ser descubiertos, sino que nos damos cuenta que hemos causado un mal a esa persona, a ese ser a quien amamos. Entonces, cuando más nos acercamos a Dios y nos damos cuenta de su amor y más nos enamoramos de Dios, entonces al momento de nosotros caer en pecado, de caer en tentaciones y cometer faltas, nos damos cuenta que hemos causado dolor a quién, a Dios, a Jesús, a Cristo. Y cuando nos damos cuenta que hemos causado ese dolor a ese ser a quien nosotros amamos realmente, entonces nos vamos a sentir culpables por haber herido a ese ser tan maravilloso que nos ama tanto. Y es allí cuando el Señor nos regala la tristeza, nos regala el arrepentimiento y finalmente nos regala el perdón. Y si el arrepentimiento precede al perdón y el perdón precede la justificación, entonces así es como vamos a lograr ser salvos finalmente, arrepintiéndonos, pero aceptando que nosotros no nos podemos arrepentir, que nosotros no podemos esforzarnos por nuestra propia cuenta para sentir un arrepentimiento genuino, sino que nuestra tarea es acercarnos a Dios, enamorarnos de Él y amarlo de manera que cuando nosotros caigamos en pecado, caigamos en equivocaciones en nuestras vidas por nuestras malas decisiones o por cualquier razón, sintamos esa tristeza de haber herido a esa persona que nosotros amamos tanto, que el Señor mismo nos va a regalar el arrepentimiento, el perdón y finalmente la salvación. Cuando escuché este tema, la verdad yo no pude sacarlo de la cabeza y espero que haya causado el mismo impacto en ustedes, porque sin duda es algo importante que, que quizá hemos pasado por alto. Y tal vez, como yo y como dije al inicio, creíamos en estas ideas erróneas de que el arrepentimiento es algo que nosotros producimos, de que no podemos acudir a Cristo sin antes arrepentirnos. Volvemos a leer en Romanos 2:4 y con esto vamos a terminar. Voy a leer Romanos 2:4, dice, os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es el amor de Cristo finalmente lo que nos produce este arrepentimiento, lo que nos va a llevar al perdón de nuestros pecados y finalmente a estar un día en el cielo allá con el Señor. No nos esforcemos por nuestra conducta, no nos esforcemos por intentar nosotros arrepentirnos, no nos esforcemos por nosotros intentar producir fe, más bien que nuestro esfuerzo se centre en conocer cada día más a Cristo, en llevar una estrecha relación con Él, en orar, en estudiar su palabra, porque con el orar nosotros hablamos directamente con Él y con el estudio de su palabra, Él nos responde directamente. Así es como la relación entre dos personas, entre dos seres, se hace más estrecha. Caminar con Dios significa ir con Él y en nuestra mente llevarlo presente, hablar con Él en donde estemos, en lo que sea que estemos haciendo. No necesitamos estar todo el tiempo arrodillados o todo el tiempo estudiando la Biblia, pero simplemente con que lo invitemos y creamos que está con nosotros y vayamos hablando con Él como si estuviera alguien allí
de nuestros amigos. Eso es relacionarse con Dios, eso es tener una vida estrecha con Él. Conociéndolo cada día más y más, vamos a lograr sentir ese amor tan maravilloso que Él nos tiene y nosotros nos vamos a enamorar del Señor. Y eso es todo en la vida del cristiano, relacionarse con Dios de esa manera, porque todo lo demás es regalo de Él. La salvación es regalo de Él finalmente. Y para aceptarla necesitamos estar con aquel que da esos dones. Ese es mi deseo y oración, hermanos, en esta mañana y espero en verdad que pues haya sido de beneficio este tema porque les prometo que a mí no pude sacarme de la cabeza este pensamiento y decidí compartirlo con ustedes porque creí que era lo correcto. Así que les deseo eh, que Dios los bendiga, que podamos esforzarnos en conocer cada día más a Cristo y en llevar una vida más estrecha con Él cada día.